Una IP es aquella que me permite identificar varios dispositivos en una red. La IP versión 4 es un sistema de 32 bits separado en 4 octetos, cada número de 8 bits y en un rango entre 0 y 255. Clases de direccionamiento IP. Para determinar qué clase de direccionamiento IP estamos manejando, tenemos que mirar cuántos octetos se destinan para red y cuántos octetos se destinan para el host o para el dispositivo. La clase A utiliza solamente el primer octeto para identificar a la red, o sea, solo 8 bits, dejando 3 octetos, 24 bits, para identificar al dispositivo. La clase A provee 2 a la 24 menos 2 dispositivos y 2 a la 8 menos 1 redes. Clase B utiliza 2 octetos para la red y 2 para los dispositivos, o sea 16 bits para cada uno, con una cantidad de 2 a la 16 menos 2 dispositivos y de redes de 2 a la 16 menos 2. Este último menos 2 que se le resta al exponente es la cantidad de octetos que hay para la red, o sea 2. Clase C. Usa los primeros 3 octetos para la red y solo un octeto para el dispositivo. Esto quiere decir que usa 24 bits para la red y 8 bits para los dispositivos. Es utilizada en redes pequeñas y admite máximo 2 a la 8 menos 2 dispositivos y redes 2 a la 24 menos 3. Como explicamos en la clase B, ese menos 3 que se le resta al exponente es debido a la cantidad de octetos que se le destinan a la red. A todas las fórmulas se le resta 2, debido a que hay un lugar reservado para la subred y otro para el broadcast. La dirección IP estática o fija es un host que se conecta siempre con la misma dirección IP. Este tipo de asignación es usada en las redes públicas por los servidores de Internet para siempre estar accesibles y localizables para el usuario. La dirección IP dinámica es un host que se conecta siempre con una dirección IP diferente, cada cierto tiempo. Estas IP son asignadas por los proveedores de servicio, los cuales tienen la función de dar una dirección distinta cada vez que se conecte en un lapso de tiempo determinado. Para asignar la dirección IP dinámica también se utiliza un protocolo llamado DHCP. Este protocolo es de tipo cliente-servidor, en el que generalmente un servidor posee una lista de direcciones IP dinámicas y las va asignando a los clientes conforme están quedando libres. La máscara de red es la que me define cuántos y cuáles bits son de la red y cuántos y cuáles son del dispositivo. Existen unas máscaras predeterminadas conocidas como máscaras naturales. Está la de clase A, clase B y clase C. Un ejemplo de cómo separar los bits de esta IP con una máscara natural, en este caso la clase A, es cogiendo la dirección IP y la máscara y pasándola a números binarios. Luego la parte de la máscara donde quedan todos los unos me identificará el ID de la red y el resto el ID del host. Es decir, en esta dirección IP los primeros 8 bits son de la red y el resto serán los del host. Subred. Las subredes representan una red dentro de otra red. Todas las direcciones IP que están en la misma subred o red tienen la misma máscara de subred. La máscara de subred tiene como principal función indicar a los dispositivos qué parte de la dirección IP es el número de red, incluyendo la subred, y qué parte corresponde al host o al dispositivo. La máscara de subred
facilitan el enrutamiento identificando la red del host local. La máscara de subred es un parámetro de configuración necesario para una host IP y es una máscara de 32 bits. El BLSM o longitud de máscara variable es un concepto muy simple en el cual se toma una red y se divide en subredes fijas. Luego se toma esa subred y se divide en otras subredes. Anteriormente todas las subredes tenían la misma longitud de la máscara de la subred más grande. Entonces, sin importar la cantidad de dispositivos que se fueran a conectar en cada una. El BLSM da soporte a subredes con máscaras de diferente longitud, lo cual permite un direccionamiento IP un poco más flexible. Entonces, utilizando múltiples máscaras, las subredes que se crean no tienen el mismo número de equipos, permitiendo tener una organización del espacio de direcciones más acorde con las necesidades, sin desperdiciar direcciones IP. En una misma red local habrán subredes con menos dispositivos conectados y con menos rango de direcciones IP y subredes con muchos dispositivos conectados y un mayor rango de direcciones IP. Rangos de direcciones IP reservadas. Primero, direcciones multicast. Multicast es el envío de información en múltiples redes a múltiples destinos simultáneamente. Las direcciones multicast se les llama a las direcciones de clase D. Son direcciones de enlace local reservadas y se utilizan en grupos multicast con una red local. Direcciones experimentales. Corresponde a la clase E y son únicamente experimentales. Por ejemplo, loopback. El loopback es lo que utiliza el huésped para enviar un mensaje a sí mismo y se utiliza para localizar averías y pruebas en la red. Direcciones host. Este rango de direcciones son aquellas que se pueden usar como host en IP versión 4. Corresponden al rango de 0000 a el 223.255.255.255. Las direcciones privadas son aquellas las que no son parte de Internet. Están aisladas de las máquinas conectadas a Internet. La Autoridad de Asignación de Números de Internet, la IANA, reservó los siguientes bloques para las IP privadas. Es decir, la IP solo puede estar entre estos rangos y con unas máscaras predeterminadas. Ejercicio Subnetting clase C. Nos dan una IP que es 192.168.1.0/24. Este 24 indica la máscara. O sea, que tenemos de la máscara de red 24 bits encendidos y el resto está en ceros. Hay 3 octetos para red y 1 para host, así como nos indica la clase C. Nos piden 3 redes. La red 1 con 30 hosts, la red 2 con 20 hosts y la red 3 con 14 hosts. Primero los organizamos en orden descendente. Luego entonces tomamos una fórmula que es 2 a la n menos 2 y n es el número de hosts. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que buscar un exponente de 2 que menos 2 nos dé más o exactamente igual el número de hosts que necesitamos. Entonces, por ejemplo, cuando necesitamos 30 hosts, tenemos 2 a la 5 que es 32 menos 2 que es igual a 30 y nos queda exacto. Cuando necesitamos 12 hosts, entonces tomamos 2 a la 4 que es 16 menos 2 que es 14 y eso nos da mayor a lo que necesitamos, pero entonces esta no sirve. Y cuando
son 6 hosts, entonces tomamos 2 a la 3 que es 8 menos 2, 6 y nos queda exacto. El paso 1 es determinar las máscaras de subred. Entonces, como ya dijimos anteriormente, la máscara que nos habían entregado por defecto para la clase C es aquella que tiene 255.255.255.255.0. Cuando transformamos esto a binario, entonces nos quedaría 24 bits encendidos para red y un octeto libre para host. Por eso entonces tomamos el host que nos pedían, entonces era 30. El valor de n que calculamos ahorita. Entonces, teníamos que era 5. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar este último octeto que está en ceros y vamos a llenar con ceros de derecha a izquierda 5, o sea, el valor de n. 1, 2, 3, 4, 5 y el resto con unos. Si transformamos esto a decimal, nos quedaría esta dirección de máscara. Entonces, ¿qué ocurre con el siguiente? Como el valor de n es 4, entonces tomamos 1, 2, 3, 4 de derecha a izquierda, ceros y de resto unos. Eso nos daría esta máscara. Y por último, cuando es 3, hacemos lo mismo. Tomamos de derecha a izquierda y llenamos con 3 ceros y de resto con unos. El paso 2. Rangos de IP por red. Entonces, la red 1. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar qué rangos de esta IP se pueden utilizar. Entonces, como habíamos hecho anteriormente, restamos 2. ¿Por qué restamos 2? Porque hay uno que se destina para la subred y otro para el broadcast. Entonces, la red 1 son 30 hosts. Habíamos dicho que es 2 a la 5, que es 32. Entonces, 32 hay de acá, de esta dirección inicial hasta acá, porque miren que empezamos desde 0 y terminamos en 31. Pero como le tenemos que restar 2, entonces nos quedaría 192.168.1.1 hasta 192.168.1.30. O sea, le quitamos 2 a este rango inicial. Para la red 2 es lo mismo. Decimos que es 2 a la 4, o sea, 16. Aquí hay 16. Entonces, ¿qué hicimos acá? Miren. Empezamos desde donde termina esta, o sea, empezamos en 32 porque la otra terminó en 31. Y de aquí contamos 16. Eso nos da, termina en 47, pero le tenemos que restar 2. Entonces, nos quedaría estas direcciones IP disponibles, que es 192.168.1.33 hasta 192.168.1.46. La red 3. La red 3 nos pedían 6 hosts, entonces 2 a la 3 que es 8, entonces contamos desde donde acabó esta y quedaría desde 48 hasta 55. Pero le restamos 2, entonces estas serían las redes que podemos utilizar.